Tema 19. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual y la industrial son institutos jurídicos similares, aunque existen notables diferencias entre ambas. La propiedad intelectual es la institución matriz y protege tanto el hecho de la creación en sí misma, su valor independientemente de su explotación, como la potencialidad económica de la obra original en el mercado. En la propiedad industrial, el destino industrial es el fundamento de la institución, de forma que si no hay finalidad industrial específica, no habría protección por este derecho. Comenzamos con los delitos relativos a la propiedad intelectual. Punto 1. Objeto de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de la propiedad intelectual nos referimos a todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en el futuro, las que tradicionalmente se ha denominado obras del ingenio, comprendiéndose entre ellas las siguientes obras y títulos originales: libros, escritos, discursos, conferencias, informes forenses, etc. Composiciones musicales, obras dramáticas, coreográficas y en general las obras teatrales, obras cinematográficas y cualquier otra obra audiovisual, esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics y el resto de obras plásticas, proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, obras fotográficas, gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, geografía y en general a la ciencia y programas de ordenador. También son objeto de propiedad intelectual las obras derivadas, que son traducciones y adaptaciones, revisiones, actualizaciones y anotaciones, compendios, resúmenes y extractos, arreglos musicales y cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica. No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus proyectos, resoluciones de órganos jurisdiccionales, actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, ni las traducciones oficiales de dichos textos. Dos son las características de los derechos de propiedad intelectual. 1. Que se trate de una creación original, plasmación de la individualidad y subjetividad del creador, y 2. Que se halle plasmada en cualquier medio o soporte, pues no se protegen ideas abstractas. Punto 2. Contenido de la propiedad intelectual. El derecho de autor consiste en explotar la obra literaria, científica o artística y en disponer de ella a su voluntad. Es un derecho de carácter personal y patrimonial que corresponde al autor por el solo hecho de su creación. El bien jurídico protegido es el conjunto de derechos morales y de explotación pertenecientes al autor, otros titulares o sus cesionarios. Se entiende por autor la persona natural que crea alguna obra literaria, científica o artística, y por obra entendemos todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de escritura, dibujo, imprenta, pintura, grabado, litografía, estampación, autografía, fotografía o cualquier otro sistema conocido o que se inventen en lo sucesivo. Existen dos tipos de derechos del autor. Primero, morales o de carácter personal, y segundo, patrimoniales o de explotación. Los derechos morales o de carácter personal corresponden al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, por lo que no se pueden ceder ni renunciar a ellos, y son los siguientes: decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo o anónimamente, exigir el reconocimiento de su condición de autor, esto es, paternidad de la obra,
exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. Esto es integridad de la obra. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. Retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Y por último, acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro. Los derechos patrimoniales o de explotación facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización y son los siguientes. Reproducción. Es la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o parte de ella que permita su comunicación o la obtención de copias. Distribución es la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considera pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté conectado a una red de difusión. Transformación. Comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de base de datos se considera transformación su reordenación. Derecho de participación. Los autores tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda la reventa que se realice tras la primera cesión realizada por el autor. Dicho derecho nacerá cuando el precio de la reventa sea igual o superior a 800 euros, excluidos los impuestos. Derecho de compensación equitativa por copia privada. Es la reproducción de una obra realizada exclusivamente para uso privado del copista, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos. Originará una remuneración equitativa y única a favor de los titulares de estas creaciones. Esta reproducción no requerirá contar con la autorización previa de sus titulares para su realización. Las copias para uso privado son las que se efectúan en el ámbito doméstico, sin fin lucrativo, ni uso colectivo, ni distribución mediante precio. Y por último, colecciones escogidas u obras completas, que es la cesión de los derechos de explotación sobre sus obras que no impedirá al autor publicarlas reunidas en una colección escogida o completa. Los límites excepcionales a los derechos de autor son aquellos casos en los que el creador ve limitado su derecho exclusivo de explotar su obra en favor del interés social. La ley reconoce los siguientes usos de obras protegidas sin autorización, sin perjuicio de que en algunos casos se le deba abonar una remuneración por dichos actos de explotación. 1. Reproducción provisional y copia privada. 2. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica. 3. Trabajos sobre temas de actualidad. 4. Utilización de bases de datos. 5. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas. 6. Cable, satélite y grabaciones técnicas. 7. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos. 8. Obras huérfanas, esto es, las obras cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente. 9. Actos oficiales y ceremonias religiosas. Y 10. Las parodias.
En cuanto a la duración de los derechos de explotación, los derechos no son ilimitados, dependiendo su duración del tipo de obra o creación intelectual. Las creaciones originales duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Los programas de ordenador, si el creador es una persona natural, los derechos duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Pero si el creador es persona jurídica, los derechos duran 70 años desde la divulgación del programa. En las bases de datos, 15 años desde su creación, puesta a disposición o actualización sustancial. Y fotografía, la duración es de 25 años después de su creación. El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad intelectual está constituido exclusivamente por la vertiente patrimonial de los derechos de autor, de manera que las facetas personales como las morales solo se protegen en la medida en que su vulneración posea trascendencia económica. El tipo básico del delito contra la propiedad intelectual se establece en el artículo 270.1, donde sanciona al que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente en todo o en parte una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Se requiere la existencia de un derecho de explotación y la concurrencia de un elemento de carácter subjetivo consistente en actuar con ánimo de obtener un beneficio económico, directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, por lo que la conducta ha de ser dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual, así como otro elemento de carácter negativo referido a que se obre sin autorización de los titulares o cesionarios. La Ley Orgánica 1/2015 sustituyó el elemento subjetivo del ánimo de lucro por el de ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con el que se pretende abarcar conductas en las que no se llega a producir un lucro directo, pero sí un beneficio indirecto. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera y el sujeto pasivo será el titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. Es un delito de mera actividad que se consuma con la realización de la conducta típica, lo que supone que alude a su realización en perjuicio de tercero, sin aludir la materialización del mismo, que para su consumación no es preciso que se llegue a consumar el daño, sino que bastará que con ese específico ánimo se realice cualquiera de las conductas con independencia de que se haya obtenido o no el resultado apetecido. Por ende, no es preciso que una conducta provoque un concreto perjuicio a los titulares de la propiedad intelectual, sino que es suficiente con que la conducta sea apta para generarlo. Por lo tanto, no caben las formas imperfectas de ejecución. El legislador sanciona todas aquellas conductas que se insertan en el tráfico ilícito, contemplándolo en todas sus fases desde su misma generación hasta su puesta en disposición. Se sanciona, pues, la reproducción, el plagio, la distribución o comunicación pública sin autorización del titular. El plagio es una acción que consiste en apropiarse de todo o parte de la obra original literaria, artística o científica de otro, haciéndola pasar como propia. La reproducción es la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. A diferencia del plagio, aquí no se atenta contra el derecho de creación o autoría, sino contra el derecho de explotación.
La distribución es la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo u otra forma. Aunque normalmente la distribución se realiza después de la reproducción de la obra, la conducta prohibida puede consistir no solo en la comercialización de ejemplares ilícitos, sino también en la de ejemplares reproducidos lícitamente y que han sido puestos en circulación en el tráfico mercantil sin la autorización del titular del derecho de distribución. La comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin la previa distribución de ejemplares. La transformación es su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Y la interpretación o ejecución artística, aquí se incluyen los artistas, intérpretes o ejecutantes, esto es la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma la obra. Se añade, para reforzar así la protección, a modo de cláusula de cierre, la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Para la pena se fija un marco penal amplio que ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta, sancionándose el tipo básico del delito contra la propiedad intelectual con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Punto 4. Facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet en forma no autorizada. Dispone el artículo 270.2 que la misma pena se impondrá a quien en la prestación de servicios de la sociedad de información con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico el acceso o localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios. En particular, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción y cuando a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información se difundan exclusiva o preponderadamente los contenidos objeto de la propiedad intelectual, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual. Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente. En estos casos, la orden de retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción, dispuesta por la autoridad judicial, vendrá referida tanto a los archivos que contengan las obras o prestaciones protegidas, como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas. Lo anterior no afecta a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros. Punto 5. Supuesto atenuado, distribución al por menor. El artículo 270.4 establece que en los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 2 años.
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra en ninguna de las circunstancias del artículo 271, el juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. El ámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial supuso una cierta quiebra del principio de proporcionalidad de las penas en el caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copias fraudulentas, esto es el top manta. Máxime cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de extrema pobreza o necesidad, casi siempre utilizados por organizaciones criminales que con tales conductas aspiran a alcanzar unos ingresos mínimos de subsistencia. Por ello se prevé la imposición de una penalidad menor en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional. Se excluye la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad en atención a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio. La aplicación del supuesto atenuado exige como requisitos negativos la concurrencia de la pertenencia a una organización o asociación delictiva, utilización de menores de 18 años, amén del requisito de que el beneficio obtenido no posea especial trascendencia económica y que los hechos no revistan especial gravedad. Punto 6. Exportación, importación y almacenaje. Dispone el artículo 270.5 que serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores en sus respectivos casos quienes a. Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente. Y b. Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si estos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia. No obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento. Se distingue, pues, entre quien exporta o almacena por un lado y quien importa por otro, distinguiendo respecto de esta última figura entre los estados pertenecientes a la Unión Europea y los demás, y entre obras de origen lícito e ilícito en el país de procedencia, de modo que la importación fuera del ámbito de la Unión Europea es delictiva sin distinción entre el origen lícito e ilícito de los productos, mientras que la exportación y en su caso el previo almacenamiento de material ilícito para exportar tanto a la Unión Europea como fuera de ese ámbito es punible, así como también lo es la exportación fuera del ámbito de la Unión Europea de productos adquiridos lícitamente. Punto 7. Vulneración de dispositivos técnicos de protección de las obras. Se tipifican expresamente conductas por medio de las cuales se llevan a cabo infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios. Facilitación de la realización de las conductas anteriores mediante la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo, o la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual llevada a cabo con la finalidad de facilitar a terceros el acceso no autorizado a las mismas cuando esta conducta se ejecuta con intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto. Podemos encontrar, pues, las siguientes conductas. 1.
Favorecer o facilitar la realización de las conductas, eliminando o modificando sin autorización de titulares o sus cesionarios los medios tecnológicos eficaces incorporadas por estos con el fin de impedir o restringir su realización. 2. Eludir o facilitar la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio y sin autorización de los titulares o de sus cesionarios. Y 3. Fabricar, importar, poner en circulación o poseer con una finalidad comercial cualquier medio concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las obras, interpretaciones o ejecuciones. La tipificación de estas conductas pretende impedir la supresión o neutralización de la protección anticopia de los programas de ordenador, CDs o DVDs que contengan estos dispositivos y por tanto realizar copias privadas de los mismos. En este caso, el objeto material no recae sobre los programas de ordenador, sino sobre los medios específicamente destinados a facilitar la supresión o neutralización de dispositivos utilizados. La tipificación como delito de la mera tenencia de un medio preordenado a su lesión representa un adelantamiento de la protección penal de la propiedad intelectual, castigando conductas que solo constituyen un peligro para el bien jurídico protegido, esto es, delito de peligro abstracto. De ahí que el legislador ha llevado a cabo un adelantamiento de las barreras de protección penal de la propiedad intelectual mediante el castigo de actos materialmente preparatorios. Se trataría en suma de un delito de emprendimiento o preparación. Desde un punto de vista formal, la consumación del delito no exige la reproducción ilícita del programa, sino solo la tenencia del medio idóneo para ello, aunque es necesario que se den dos elementos: el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero. En cuanto al beneficio económico, existirá dicho ánimo de lucro cuando el sujeto ostenta la posesión de un medio específicamente destinados para suprimir o neutralizar un mecanismo de protección con el objeto de obtener dinero a cambio de comercialización de copias o bien por otras vías indirectas, no debiendo confundirse con la voluntad de ahorrarse el precio de la obra original. Los supuestos agravados se contemplan en el artículo 271, estableciendo que se impondrá una pena de prisión de 2 a 6 años, multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito por tiempo de 2 a 5 años, cuando se cometa el delito del artículo anterior, concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: A. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. B. Que los hechos revistan especial gravedad atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. C. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación incluso de carácter transitorio que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. Y D. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.
Las agravaciones se conciben en función de la mayor peligrosidad de la conducta, esto es, desvalor de la acción, y por la mayor entidad de los perjuicios causados, esto es, el desvalor del resultado. Tanto la especial trascendencia económica como la especial gravedad del daño patrimonial deberán ser fijadas por los jueces y tribunales. Las otras circunstancias pretenden reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los menores de edad frente a su explotación delictiva. Respecto de la responsabilidad civil, dispone el artículo 272 que la extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios. En cuanto al cese de la actividad ilícita, el artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual prevé la retirada del mercado de las copias ilegales, así como su destrucción y la de los instrumentos empleados para la explotación. Se prevé también la intervención, el comiso y el depósito del dinero obtenido y la suspensión de la actividad. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá el valor de la pérdida que ha sufrido, el de la ganancia que haya dejado de obtener. El artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual autoriza al perjudicado a optar entre recibir los beneficios derivados de la explotación ilícita o recibir la compensación económica equivalente a la autorización que se hubiera podido conceder. La responsabilidad pecuniaria comprenderá también la que corresponda al daño moral, aunque no se acrediten perjuicios patrimoniales. El juez podrá decretar la publicación de la sentencia a costa del infractor en un periódico oficial. Pasamos a los delitos relativos a la propiedad industrial. Aquí el bien jurídico protegido es el derecho exclusivo sobre una serie de elementos de invención o diseño propios de la actividad industrial o comercial. No se protege la propiedad industrial en sí misma, sino los derechos económicos o patrimoniales. Punto 1. Uso ilegal de patente y modelo de utilidad. Se castiga en el artículo 273.1 con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad, y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o induzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. El bien jurídico protegido es el derecho a utilizar de forma exclusiva y excluyente las patentes y modelos de utilidad. Para la perfección del delito no es necesario que se produzca ningún perjuicio, ya que se trata de un delito de mera actividad que no requiere resultado alguno ni tan siquiera perjuicio económico. Si hablamos de patente, la patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin el consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para generar conocimiento. Son patentables en todos los campos de tecnología las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, por lo que 3 son los requisitos materiales para que una invención sea patentable. La primera es la novedad. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. La segunda es la actividad inventiva y se considera tal si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Y la tercera es la aplicación industrial, que se considera tal cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
El derecho de la patente no es tanto el de fabricación, ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino el derecho a excluir a otros de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. En cuanto a los modelos de utilidad, se protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. De ahí su consideración como invenciones menores. Podrán protegerse como modelos de utilidad las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su utilidad y practicidad, y no por su estética como ocurre en el diseño industrial. La duración de la protección del modelo de utilidad es de 10 años, improrrogables desde la presentación de la solicitud. Para el mantenimiento del derecho también es preciso el pago de tasas anuales. Las expresiones patentes y modelos de utilidad son normativas y solo se adquieren por un invento una vez concluido el expediente del registro. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el registro de patentes. Para la protección de las invenciones industriales se concederán los siguientes títulos de propiedad industrial: las patentes de invención y los modelos de utilidad. Tanto la previa inscripción registral como la ausencia del consentimiento del titular de la patente constituyen los dos elementos nucleares del tipo. Por ello, la ley exige para la comisión del delito que el sujeto activo del mismo conozca que la patente o modelo de utilidad esté registrado, no cometiendo tal delito el que por error desconoce tal situación, ya que la inscripción registral se ha convertido en elemento típico. El legislador solo contempla la comisión de este delito por medio de dolo directo, porque actúa con conocimiento de su registro, así como con fines comerciales e industriales. El consentimiento del titular del derecho convierte en atípico el uso de aquellos elementos por parte de terceros. Dicho consentimiento no tiene que revestir ninguna formalidad, siendo válido incluso el tácito, cuando el titular permite la utilización de la patente por un tercero de forma manifiesta y regular. Punto 2. Usurpación y utilización de procedimiento objeto de una patente. En el artículo 273.2 se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses al que utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente o posea, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto obtenido por el procedimiento patentado. El objeto del delito viene restringido a la utilización de los procedimientos de fabricación objeto de una patente o a la utilización del producto directamente obtenido de ellos, previéndose por tanto dos supuestos: utilizar u ofrecer la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o poseer, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Estas conductas han de llevarse a cabo con fines industriales o comerciales y sin el consentimiento del titular del derecho. Punto 3. Uso ilícito de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.
Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses en el artículo 273.3 al que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo, concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. El diseño industrial otorga a su titular un derecho exclusivo, esto es, a utilizarlo o a prohibir su utilización por terceros sin autorización sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación, y los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales. El bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Veamos los conceptos. El modelo industrial es todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación y representación. Los requisitos exigidos por la jurisprudencia son los siguientes. A. Que el objeto en que consista, además de poder servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. B. Que no le alcancen ninguna de las prohibiciones que el artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial establece para las marcas. C. Que no pueda incluirse en otra modalidad de propiedad industrial como los modelos de utilidad. Y D. Que posea novedad. Por su parte, el dibujo industrial es toda disposición o conjunto de líneas o colores aplicables con un fin comercial o la ornamentación de un producto empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado. Los modelos artísticos son las reproducciones de una obra de arte como una categoría menor respecto del modelo, abarcando las reproducciones de dibujos empleada con fines industriales. La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de 5 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha. Los títulos de protección de topografías de productos semiconductores son la modalidad de propiedad industrial de más reciente aparición y se refieren a los circuitos integrados electrónicos. Producto semiconductor es cualquier producto que incluya una capa de material semiconductor destinado a desempeñar una función electrónica, lo que se conoce como chip. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que constituye su topografía. La topografía de un producto semiconductor es una serie de imágenes interconectadas que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor y en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación. La duración de la protección es de 10 años a partir del final del año en que se explota por primera vez o se registra la topografía. Y producto semiconductor es la forma final o intermedia de cualquier producto constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor
que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada y destinado a desempeñar exclusivamente o junto con otras funciones una función electrónica. Punto 4. Fabricación y comercialización de marcas y otros signos distintivos registrados. En nuestra legislación se ha dado carta de naturaleza al principio de que la imitación de iniciativas y prestaciones empresariales ajenas es libre. Esto es, que todo empresario puede copiar o imitar las iniciativas de sus competidores. Ahora bien, los actos de imitación dejarán de ser lícitos y se reputarán desleales cuando atenten contra derechos de exclusividad otorgados por una ley. Por ejemplo, es el caso de patentes y marcas, cuando generen el riesgo de confusión por parte de los consumidores o cuando supongan el aprovechamiento indebido de reputación y esfuerzo ajeno. Los productos comercializados bajo una marca registrada en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas están protegidos por la Ley de Marcas. Entre los derechos de propiedad industrial se encuentran los signos distintivos y entre ellos la marca, cuyo objeto es distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares. La marca cumple finalidades como el permitir al consumidor tener una referencia de calidad y garantía de los productos o servicios que adquieren, al tiempo que permiten al empresario a establecer una clientela. Marca son todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, la forma del producto o de su embalaje o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y ser representados en el registro de marcas de tal manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. La marca sirve para identificar un producto, su garantía y calidad, y mediante su registro se confiere a su titular el derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico. Los signos distintivos tienen la finalidad de proteger la actividad comercial de su titular, ayudando a identificar frente al consumidor sus productos o servicios, evitando que cualquier otro comercialice con ese signo distintivo productos o servicios similares. Los derechos del titular de la marca no solo recaen sobre un objeto determinado producido o comercializado por él, sino sobre cualquier producto genérico que esté incluido en las clases o tipos del catálogo inscritos en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas. Los signos distintivos son variados, pudiendo incluirse los rótulos, el nombre comercial, etc. Por su parte, el rótulo del establecimiento es el signo o dominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Y el nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Podrán constituir nombres comerciales a los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. B. Las denominaciones de fantasía. C. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. D. Anagramas y logotipos. Y E. Imágenes, figuras y dibujos. En cuanto a la duración, el registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años. La duración de la protección conferida por los signos distintivos es de 10 años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente.
Los rótulos de establecimientos ya no pueden ser registrados, no obstante, los que estuvieran concedidos prorrogarán su existencia registral hasta que se extinga el último periodo de 10 o 20 años por el que fueron concedidos o renovados por última vez. El artículo 34 de la Ley de Marcas dispone que el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de modo que el titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento en el tráfico económico de cualquier signo cuando a. El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. B. El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares si existe un riesgo de confusión por parte del público. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo o la marca. Y C. El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y con el uso del signo realizado sin justa causa se obtenga una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o el renombre. El tipo del artículo 274 pretende amparar la utilización exclusiva de la marca y los signos identificativos, impidiendo que sean imitados con fines comerciales o de lucro, aprovechándose así de la creación industrial ajena, y el bien jurídico protegido es el derecho exclusivo del titular de una marca a utilizarla en el tráfico económico. En el apartado 1 del artículo 274 se castiga a quien directamente realice la manipulación de los signos distintivos ajenos. Y en el apartado 2 se sanciona a quien, sin haber tomado parte en esas maniobras fraudulentas, posea para su comercialización o introduzca en el comercio los bienes o servicios identificados con los signos distintivos falsos, elaborados previamente por otras personas, diferenciando así el legislador a nivel penológico la realización de esa actividad al por mayor o al por menor. Se castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, y el que ofrezca, distribuya o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. El artículo 274.2 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor o preste servicios o desarrolle actividades que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Entre estos dos párrafos existe una relación secuencial. Primero se fabrica, se produce o se importa indebidamente el signo en el producto o servicio y luego se introduce en el mercado. Ambos tienen en común la finalidad comercial y quienes realizan ambas conductas solo cometen un delito, si bien cada uno de estos momentos consuma la figura delictiva. Los requisitos para apreciar dicho delito son: 1.
La existencia de una serie de productos, servicios, actividades o establecimientos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arrogan su titularidad. El artículo 274.1 exige que la marca esté registrada, lo que deja fuera de la protección las conductas lesivas de los derechos de marca no registrada, aunque se trate de marcas notorias y renombradas. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos y servicios, y si está registrada se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado, lo que implica que solo sean posibles las conductas dolosas, excluyéndose el dolo eventual y cabe el error. El segundo requisito es que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados o de cualquier forma desvirtuados, conculcándose los derechos de propiedad industrial. La acción típica consiste en reproducir, imitar, modificar, distribuir o comercializar un signo distintivo idéntico o confundible de forma ilícita. El tercer requisito es que tales hechos se realicen con fines industriales o comerciales sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas. Esto es el elemento normativo del tipo y circunstancia que desempeña un papel fundamental para poder afirmar la presencia del dolo. El cuarto requisito es que el sujeto activo, ya sea el que fabrique o lo ponga en el comercio, lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia del consentimiento del titular registral, lo que entraña un elemento subjetivo del tipo que solo puede ser intencional y doloso y además requiere perjuicio real o intentado derivado del uso, fabricación o ejecución de las marcas por persona distinta de su titular, obteniendo mediante generación de confusión en los consumidores, lo que supone un dolo específico de tener intención o ánimo defraudatorio. Y el quinto requisito es la confundibilidad del producto que se deriva de la propia finalidad del derecho tutelado. Este requisito de la confundibilidad es denominador común de las conductas típicas de fabricación, producción o importación de productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel. La función esencial del signo distintivo, en especial de la marca, es identificar el origen del producto o servicio al que está incorporado dicho signo. Al extenderse la ilicitud penal al riesgo de confusión, se exige la realización de un juicio de hecho en el que se valore la capacidad global del producto o servicio para inducir a error al consumidor. De ahí que cuando se trate de productos que se elaboran sin un afán de suplantación o de sustitución, al no ser idénticos ni confundibles con los genuinos, sino que al amparo de la libertad del mercado se limitan a copiar la idea básica, pero ofreciendo unos productos de muy inferior calidad y precio, claramente distinguibles de los originales, no se puede estimar cometido el delito. La exigencia de que la imitación o reproducción de una marca comercial o su comercialización por terceras personas no autorizadas por el titular genera riesgo de confusión o de error en los consumidores de un determinado producto o mercancía o en el público en general y no ha de ser interpretada como un fraude o engaño que afecte negativamente al adquiriente del bien, ya que de ser así estaríamos ante un delito de estafa. Su interpretación correcta ha de hacerse en el sentido de que, partiendo de la identidad o cuasi identidad entre los logotipos que componen la marca de los objetos o productos auténticos y la de los espurios, las características y configuración de las mercancías no sean tan disímiles con las originales ni tan deficitarias de calidad que hagan difícil su vinculación con los productos de la marca falsificada.
En las resoluciones del Tribunal Supremo sobre los elementos que configuran el peligro de confusión se aprecian dos líneas jurisprudenciales. De acuerdo con la primera, el riesgo de confusión debe evaluarse fundamentalmente a partir de los signos enfrentados. Esto es, si se aprecia un alto grado de semejanza, se considera que puede producir riesgo de error en el consumidor medio. Conforme a otra línea, el riesgo de confusión debe medirse además por sus similitudes, por otras circunstancias como diferencia de precios, calidad, modo de presentación del producto, lugar de venta, etc. De este modo, se niega la existencia de riesgo de confusión cuando los productos a los que la marca identifica son de una calidad claramente inferior, se ofrecen a un precio mucho más bajo que el original y se comercializan en mercadillos ambulantes o encima de una manta en las aceras de las ciudades, y por ello, porque en estas circunstancias la posibilidad del error en el consumidor medio no podría llegar a producirse al tratarse de falsificaciones manifiestas y evidentes. En cuanto al supuesto atenuado de la venta ambulante u ocasional, el artículo 274.3 dispone que la venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. Por ende, el legislador ha previsto una atenuación de la pena para aquellos supuestos en los que, pese a darse todos los elementos del tipo, se aprecia que estamos ante conductas que no pueden tan siquiera catalogarse como distribución al por menor, encuadrándose en la venta callejera, ambulante u ocasional, realizadas por personas que apenas obtienen beneficio económico con esta actividad, pero que se ven abocados a ella por circunstancias personales. Punto 5. Fabricación o comercialización de productos vegetales protegidos. El artículo 274.4 castiga con la pena de prisión de 1 a 3 años al que con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior, utilizando bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad. Se entiende por variedad vegetal un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda a. Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. B. Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y C. Considerarse como unidad habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Se entenderá por material en relación con una variedad el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable.
La protección de la variedad tiene como efectos conferir al beneficiario o a los beneficiarios del título de obtención vegetal el derecho exclusivo a llevar a cabo las siguientes actuaciones: producción o reproducción, esto es la multiplicación; acondicionamiento a los fines de la reproducción o multiplicación; oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización; exportación, importación y la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados de la A a la F. Se constituye un registro oficial de variedades protegidas gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se inscribirán las solicitudes de protección, las resoluciones de concesión del título de obtención vegetal y las licencias de explotación. La duración del derecho de obtener se extenderá hasta el final del 25º año natural o, en el caso de variedades del vid y de especies arbóreas, hasta el final del 30º año natural a contar desde el año de concesión de los derechos de obtentor. El delito se consuma cuando cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo 274.4 se lleve a cabo con fines agrarios o comerciales sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, elementos que configuran el delito como doloso. Punto 6. Uso indebido de denominación de origen o indicación geográfica representativa de calidad. En el artículo 275 se castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección. Se protegen a través de este delito intereses económicos de una región o comarca, lo que da lugar a que presente una estructura típica diferente a las anteriores. Con la denominación de origen o indicación geográfica se está indicando la calidad de un producto, como puede ser el vino, por ejemplo, los vinos de Rioja; los quesos, por ejemplo, el queso manchego; o los pimientos, como por ejemplo el pimiento de Padrón, etc. La denominación de origen es una limitación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuyas características se deben exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, se transforma y se elabora. Se crean para otorgar a los productos elaborados en esa zona una protección legal y que otros no se aprovechen del buen nombre que han creado los originales. El organismo público que regula las denominaciones de origen es el Consejo Regulador. Por su parte, la indicación geográfica es el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio. 3/4 originario de dicha región, lugar determinado o país, y 3/4 que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción y o transformación y o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. El delito se consuma con la utilización en el tráfico económico de una denominación de origen o una indicación geográfica sin la autorización administrativa pertinente. La falta de autorización para utilizar una denominación de origen es equivalente a la falta de consentimiento del titular. Se exige la concurrencia de un dolo directo, esto es, intencionadamente. Normalmente este delito irá acompañado de la falsificación de las etiquetas que indican la procedencia y calidad del producto, y la jurisprudencia entiende que es un concurso ideal entre ambos delitos y no ante un concurso de normas. Respecto de los supuestos agravados, dispone el artículo 276 que se impondrá la pena de prisión de 2 a 6 años
multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por tiempo de 2 a 5 años cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. B. Que los hechos revistan especial gravedad atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. C. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. Y D. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Punto 8. Divulgación de solicitud de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional. Se castiga en el artículo 277 al que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional. Se penaliza, pues, la divulgación de la invención objeto de una solicitud de patente secreta de forma intencionada, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional y en este caso se lesionan intereses colectivos identificados con la defensa nacional. Y para acabar el tema pasamos a las diferencias entre propiedad intelectual e industrial y problemas concursales. El ordenamiento jurídico español distingue entre la propiedad intelectual y la industrial. La doctrina es prácticamente unánime al definir como el bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad intelectual lo integran los derechos de explotación de los titulares de derechos de autor y conexos. El bien jurídico protegido de los delitos contra la propiedad industrial son los derechos de explotación exclusiva derivados de la titularidad sobre patentes, marcas, signos distintivos, etc., por lo que los bienes jurídicos protegidos guardan semejanzas pero no son idénticos. La propiedad intelectual y la industrial son institutos jurídicos similares, ya que ambos se constituyen como monopolios de explotación limitados en el tiempo, como concesiones exclusivas de explotación patrimonial a unos determinados sujetos y, por tanto, como límites a la regla general de la libertad de competencia, al reservarse exclusivamente el titular, que tiene reconocido el derecho a la actividad económicamente relevante relativa a tales creaciones. Sin embargo, existen notables diferencias entre ambos regímenes jurídicos, como el propio contenido de los derechos, los límites a los que están sometidos o las condiciones exigidas para el nacimiento del derecho, con la fundamental diferencia del registro, innecesario para la protección del derecho de propiedad intelectual y necesario en el derecho de propiedad industrial. La propiedad intelectual es la institución matriz y protege tanto el hecho de la creación como la potencialidad económica de la obra original en el mercado. Por su parte, en la propiedad industrial, el destino es el sentido total de la institución, de forma que si no hay finalidad industrial específica, no habría protección por este derecho. Concretando, la propiedad intelectual protege en su dimensión de derecho moral la obra como creación personal y en su faceta de derecho de explotación exclusiva la obra como bien con un potencial económico por su introducción en el mercado. Y la propiedad industrial es el derecho de patentes que protege el valor de introducción en el mercado de una innovación, de la superación tecnológica de un estado de conocimiento. El derecho de marcas es el valor económico de la capacidad de distinción de un producto o una empresa, y el diseño industrial es el valor económico de la configuración específica de un determinado producto en el mercado.
Pese a estas diferencias, hay casos en los que es posible que un mismo objeto pueda ser tutelado por los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial de forma concurrente. Así, reconoce el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. En principio, el objeto de la propiedad intelectual son obras literarias, artísticas o científicas, y el de la propiedad industrial son invenciones de aplicaciones industriales. En muchos casos, un producto puede reunir ambas cualidades, como por ejemplo programas de ordenador o los dibujos industriales. Concluyendo, para que cuando se explote un objeto intelectual sobre el que concurran derechos de propiedad intelectual e industrial, se aplique un concurso de delitos y no de normas, habrá que convenir que se está afectando a dos bienes jurídicos diferentes, puesto que si solo hay un bien jurídico afectado, entonces habrá que adoptar la tesis del concurso de normas. Según el manual, la solución correcta es la de concurso de normas, que se deberá resolver conforme al artículo 8, debiendo ser el modo de explotación concreta que va a ser sancionada el que determine el precepto que mejor responda al desvalor del comportamiento.